Mi propio hijo me dio una semana para salir de casa. Entonces hice algo que lo perseguirá hasta su último día. Ayer quemé frente a él y toda su familia el cheque de 7 millones de pesos que les tenía guardado. Todavía puedo ver sus rostros desencajados mientras las llamas consumían lo que hubiera sido su herencia. Mi nombre es Rigoberto Mendoza. Tengo 74 años y acabo de darle una lección a mi familia que jamás olvidarán. Lo que ellos no sabían es que durante toda mi vida guardé un secreto que me permitiría, llegado el momento, demostrarles que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con amor verdadero. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que te voy a contar puede que te sirva de lección para no cometer los mismos errores que mi familia, o tal vez para que valores a esos padres o abuelos que tienes a tu lado y que darían todo por ti sin esperar nada a cambio. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Morelia, Michoacán. Mi infancia fue dura, como la de muchos mexicanos de mi generación. Mi padre trabajaba de sol a sol en el campo y mi madre se dedicaba a lavar ropa ajena para ayudar con los gastos de la casa. Éramos 5 hermanos y yo era el mayor. Desde muy chico aprendí que en esta vida nada se regala, todo cuesta esfuerzo y sacrificio. A los 12 años ya trabajaba ayudando a mi padre en el campo y por las tardes iba a la escuela. No había tiempo para juegos o diversiones. La prioridad era sobrevivir y ayudar a que mis hermanos menores tuvieran un poco más de lo que yo tuve. Cuando cumplí 18 años, tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar mi pueblo para buscar mejores oportunidades en la Ciudad de México. Recuerdo que mi madre lloró cuando le dije que me iba, pero en sus ojos también vi orgullo, porque sabía que su hijo mayor estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor. Llegué a la capital con apenas 50 pesos en la bolsa, una maleta pequeña con 2 mudas de ropa y una gran determinación. Los primeros meses fueron terribles. Dormía donde podía, a veces en la terminal de autobuses, otras veces en parques, y comía lo que alcanzaba con el poco dinero que ganaba haciendo trabajos ocasionales. Pero la vida da vueltas, ¿sabes? Y a veces la suerte sonríe a quienes no se rinden. Un día, mientras ayudaba a descargar mercancía en el mercado de la Merced, un señor de apellido Gutiérrez se fijó en mi empeño y me ofreció un trabajo fijo en su negocio de materiales de construcción. Don Gustavo Gutiérrez se convirtió en mi mentor y con el tiempo en algo así como un segundo padre. Trabajé para él durante 10 años, aprendiendo todo sobre el negocio, desde atender a los clientes hasta llevar las cuentas. Don Gustavo no tenía hijos y comenzó a verme como al hijo que nunca tuvo. Mientras tanto, yo seguía enviando dinero a mi familia en Michoacán. Logré que mis hermanos terminaran la escuela y que mis padres pudieran arreglar su casa. A los 28 años conocí a Mercedes, una mujer hermosa que trabajaba en una tienda cercana al negocio de don Gustavo. Fue amor a primera vista, como dicen. Nos casamos un año después y al poco tiempo nació nuestro primer hijo, Ricardo. Mercedes era una esposa maravillosa. Me apoyaba en todo y juntos soñábamos con darle a nuestro hijo todo lo que nosotros no tuvimos. 3 años después llegó nuestra hija, Patricia. Nuestra familia estaba completa y yo no podía ser más feliz. Cuando don Gustavo enfermó, me llamó a su casa y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Rigoberto, has sido como un hijo para mí. No tengo a nadie más en este mundo y quiero que te quedes con mi negocio. Sé que lo harás crecer y prosperarás. Me quedé sin palabras. Don Gustavo falleció una semana después y tal como lo había dicho, me dejó como dueño de su negocio de materiales de construcción. Tenía entonces 35 años y de repente me vi al frente de un negocio próspero, con empleados a mi cargo y una responsabilidad enorme. No te voy a mentir, los primeros meses fueron difíciles. Había clientes que dudaban de mí, proveedores que querían aprovecharse
y competidores que esperaban que fracasara. Pero recordé todas las enseñanzas de don Gustavo y poco a poco fui ganándome el respeto de todos. Mercedes dejó su trabajo para ayudarme con la administración y juntos hicimos crecer el negocio. Abrimos una segunda sucursal en otra zona de la ciudad, luego una tercera. Para cuando cumplí 40 años, ya teníamos 5 locales en diferentes puntos de la Ciudad de México y habíamos ampliado nuestro catálogo de productos. Ricardo y Patricia crecían rápido. Mi hijo siempre fue un niño inteligente pero rebelde. Sacaba buenas calificaciones sin esforzarse mucho y tenía un carácter fuerte, como el mío. Patricia era más tranquila, responsable y cariñosa, siempre preocupada por los demás. Como padre, intenté inculcarles los mismos valores que yo había aprendido: honestidad, trabajo duro y respeto. Los llevaba conmigo a las tiendas para que vieran cómo funcionaba el negocio. Les explicaba la importancia de tratar bien a los empleados y a los clientes, y sobre todo, les hablaba de la importancia de valorar lo que tenían, porque nada había llegado fácil. A los 50 años, tomé una decisión que Mercedes al principio no entendió. Comencé a invertir en terrenos. La Ciudad de México crecía a pasos agigantados y yo veía una oportunidad. Compré terrenos en zonas que en ese momento no valían mucho, pero que yo intuía que con el tiempo se revalorizarían. Algunos estaban en las afueras de la ciudad, otros en colonias que estaban por desarrollarse. Mercedes me decía: «Rigoberto, ¿para qué queremos tantos terrenos? Mejor invertimos ese dinero en más sucursales o en remodelar las que ya tenemos». Pero yo tenía una visión a largo plazo. No le dije entonces, pero esos terrenos serían nuestra jubilación y el futuro de nuestros hijos. Ricardo terminó la universidad y se casó joven, a los 23 años, con Marcela, una muchacha de buena familia. Le ofrecí un puesto en la empresa familiar. Quería que aprendiera el negocio desde abajo, como yo lo había hecho. Pero él tenía otras ideas. Quería ser gerente general de inmediato, tomar decisiones importantes sin haber aprendido lo básico. Tuvimos muchas discusiones por eso. Finalmente accedí a darle un puesto de supervisor, pensando que con el tiempo entendería la importancia de conocer todos los aspectos del negocio. Patricia, en cambio, estudió contabilidad y se incorporó a la empresa con humildad, dispuesta a aprender y a ganarse su lugar. Para ese entonces, nuestro negocio era uno de los más importantes en el ramo de materiales de construcción en la Ciudad de México. Teníamos 10 sucursales, más de 100 empleados y una cartera de clientes que incluía a grandes constructoras. Los terrenos que había comprado años atrás comenzaban a revalorizarse, tal como había previsto. Algunos los vendí obteniendo ganancias significativas, otros los mantuve porque seguían aumentando de valor. Todo esto lo manejaba yo personalmente, con la ayuda de un contador de confianza. Ni siquiera Mercedes conocía el valor total de nuestro patrimonio, y menos aún nuestros hijos. A los 62 años, sufrí mi primer revés de salud, un infarto que me tuvo al borde de la muerte. Estuve 2 semanas en el hospital y durante ese tiempo pude ver quién realmente se preocupaba por mí. Patricia no se separó de mi lado ni un momento, dejó todo para cuidarme. Ricardo venía a visitarme, sí, pero siempre con prisa, mirando el reloj, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Mercedes, mi fiel compañera de vida, estaba destrozada, el miedo a perderme la consumía. Fue entonces cuando comencé a reflexionar sobre lo que sucedería con todo lo que habíamos construido si yo llegaba a faltar. Cuando me recuperé, tomé otra decisión importante. Cedí la dirección general de la empresa a Patricia. Ricardo se enfureció. Dijo que como hijo varón y mayor le correspondía a él ese puesto. Le expliqué mis razones. Patricia había demostrado más compromiso, conocía mejor el negocio y tenía mejor relación con los empleados y clientes. Pero él no quiso entender.
Su esposa Marcela, que nunca me cayó bien del todo, lo apoyaba en su resentimiento. Tu padre siempre ha preferido a Patricia, no es justo, le decía, atizando el fuego. Ricardo comenzó a tomar una actitud desafiante, cuestionando cada decisión que tomábamos Patricia y yo, creando un ambiente tenso en la empresa y en las reuniones familiares. Y entonces, hace 5 años, ocurrió la tragedia que cambiaría todo. Mercedes, mi compañera de vida durante más de 40 años, falleció de cáncer. Fue una enfermedad rápida y devastadora. En apenas 6 meses pasó de ser una mujer llena de vida a apagarse lentamente en una cama de hospital. Su partida dejó un vacío inmenso en mi corazón, un hueco que nada ni nadie podría llenar jamás. En su lecho de muerte me hizo prometer 2 cosas: que cuidaría de mis hijos y que no dejaría que la amargura me consumiera. Sigue adelante, mi Rigo, me dijo con un hilo de voz. Vive, disfruta, no te encierres en tu dolor. Los primeros meses después de su partida fueron los peores de mi vida. Me sentía perdido, sin rumbo. La casa que habíamos compartido tantos años se sentía vacía, llena de recuerdos que me atormentaban. Patricia, preocupada por mí, me invitó a vivir con ella y su familia. Tiene un buen esposo, Carlos, y 2 hijos adolescentes que son mi adoración. Acepté su oferta pensando que el cambio me haría bien y que estar rodeado de familia me ayudaría a sobrellevar el duelo. Los primeros meses en casa de Patricia fueron buenos. Tenía mi propia habitación, me trataban con respeto y cariño, y sentía que formaba parte de su vida. Ayudaba con los gastos de la casa, por supuesto, aunque Patricia insistía en que no era necesario. Ricardo, por su parte, venía a visitarme de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para marcharse pronto. Pero aquí es donde la historia comienza a torcerse, amigo mío. Poco a poco, las cosas en casa de Patricia empezaron a cambiar. No fue de golpe, sino gradualmente, de manera casi imperceptible. Primero fueron pequeños detalles. Ya no me consultaban para los planes familiares. Las conversaciones en la mesa se cortaban cuando yo entraba. Mi opinión sobre asuntos domésticos dejó de importar. Luego vinieron cosas más evidentes. Mi habitación, que al principio era amplia y cómoda, fue reasignada porque los niños necesitaban más espacio para estudiar, y me trasladaron a un cuarto más pequeño al fondo de la casa, junto a la lavandería. El ruido de la lavadora me despertaba temprano, pero me aguanté, no quería causar problemas. Carlos, el esposo de Patricia, comenzó a mostrar cierta impaciencia conmigo. Si dejaba un plato sin lavar o si me olvidaba de apagar alguna luz, me lo reprochaba como si fuera un niño. Los nietos, influenciados por sus padres, empezaron a tratarme con menos respeto. Ya no era el abuelo sabio y querido, sino una carga, un viejo que ocupaba espacio en su casa. Me dolía, pero me repetía a mí mismo: son familia, Rigoberto, ten paciencia. Un día, hace aproximadamente 1 año, escuché sin querer una conversación entre Patricia y Carlos. Estaban en la cocina. Creían que yo estaba viendo la televisión con los audífonos puestos, como solía hacer para no molestarlos con el volumen. Ya no sé cuánto tiempo más podré soportar esta situación, decía Carlos. Tu padre cada vez está más difícil, más dependiente. Quiero mi casa de vuelta, nuestra privacidad. Patricia intentaba calmarlo. Papá nos ha dado todo, Carlos. No podemos simplemente echarlo a la calle. No digo echarlo, respondió él, pero podría ir a una residencia para ancianos. Hay lugares muy buenos, y con lo que tiene de pensión puede pagarlo. Esa noche no pude dormir. ¿Una residencia para ancianos? Yo, que había trabajado toda mi vida, que había construido un patrimonio importante, que había criado a mis hijos con amor y dedicación, la idea me parecía una traición terrible. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente decidí hablar con Ricardo.
Quizás él tendría una visión diferente. Tal vez en su casa me tratarían mejor. Lo llamé y le pedí que viniera a verme. Cuando le conté lo que había escuchado, esperaba indignación. Esperaba que me dijera, «Papá, vente a vivir conmigo». Pero su reacción fue completamente distinta. «Pues mira, papá, quizás Carlos tiene razón. Una residencia no estaría mal para ti. Allí estarías con gente de tu edad. Tendrías atención médica, actividades, y nosotros podríamos visitarte cuando quisiéramos». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo, sugiriendo que me fuera a un asilo. En ese momento decidí no contarles nada sobre mis inversiones, sobre los terrenos, sobre el dinero que había ido acumulando a lo largo de los años. Si me querían ver como una carga, que así fuera. La situación en casa de Patricia siguió deteriorándose. Las comidas familiares se volvieron tensas, los silencios incómodos cada vez más frecuentes. Un día, al volver de una consulta médica, encontré que habían movido mis cosas de sitio. Para limpiar mejor, me dijeron, pero yo sabía que era otra forma de decirme que no tenía derecho ni siquiera a mi pequeño espacio. Los nietos ya casi no me hablaban, absortos en sus teléfonos y en sus vidas. Me sentía invisible en una casa donde debería haberme sentido querido y respetado. Fue entonces cuando comencé a planear mi salida, pero no como ellos esperaban. No iría a ninguna residencia de ancianos, no sería una carga para nadie. Tenía mi propio plan. Contacté con mi abogado y mi contador, ambos viejos amigos de confianza que conocían mi situación financiera real. Les pedí que prepararan todo para lo que tenía en mente. También comencé a buscar un departamento para mí solo, algo pequeño pero cómodo, en una zona tranquila de la ciudad. El punto de quiebre llegó hace exactamente un mes. Era domingo, día de comida familiar. Ricardo y su familia habían venido, algo poco habitual últimamente. Noté un ambiente extraño, como si hubieran estado hablando de algo importante antes de que yo entrara al comedor. Durante la comida, Patricia y Ricardo intercambiaban miradas cómplices. Finalmente, después del postre, Patricia tomó la palabra. «Papá, hemos estado pensando y creemos que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes sobre tu futuro». Su tono era condescendiente, como si hablara con un niño o con alguien que no puede entender conceptos complejos. Ricardo y yo hemos estado viendo residencias para personas mayores. Hay una muy buena en Coyoacán, con jardines, y... La interrumpí, algo que rara vez hago. ¿Y quién les dijo que yo quiero ir a una residencia? Mi voz sonó más firme de lo que esperaban. Se miraron, sorprendidos. «Papá», intervino Ricardo, «tienes 74 años, cada vez necesitas más ayuda, y nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros trabajos, nuestras familias». «¿Y yo qué soy, Ricardo? No soy tu familia. No soy el hombre que te dio todo lo que tienes, que te educó, que te puso al frente de un negocio próspero sin que tú tuvieras que luchar por construirlo desde cero como yo». Mi indignación iba en aumento. «No se trata de eso, papá», dijo Patricia con un tono conciliador. «Te queremos, y por eso queremos lo mejor para ti. En una residencia tendrás atención médica las 24 horas, actividades, compañía. Y no se les ocurrió preguntarme qué es lo que yo quiero. ¿Acaso ya no puedo tomar mis propias decisiones?» Sentía cómo la rabia, acumulada durante meses, comenzaba a desbordarse. Entonces Ricardo, siempre el más impaciente, el más directo, soltó la bomba. «Papá, hemos tomado una decisión. En una semana te trasladaremos a la residencia de Coyoacán. Ya hemos dado un adelanto y reservado tu habitación. Es por tu bien». Me quedé helado. Una semana, sin consultarme, sin respetar mi voluntad, miré a mi alrededor, las caras de mis hijos, de sus cónyuges, de mis nietos. No vi amor en esos rostros, vi impaciencia, vi el deseo de deshacerse de una carga, de un viejo que ya no les servía para nada. «Así que tengo una semana», dije, intentando mantener la calma.
Una semana para salir de esta casa. No lo veas así, papá, dijo Patricia visiblemente incómoda. No es que te estemos echando, es que... ¿Y cómo debería verlo, hija? ¿Como un acto de amor? ¿Como una muestra de gratitud hacia el Padre que lo dio todo por ustedes? Me levanté de la mesa lentamente. Está bien, tienen razón. Ha llegado el momento de que tome decisiones importantes sobre mi futuro, y les aseguro que lo haré. Esa noche no dormí. Repasé toda mi vida, las luchas, los sacrificios, los momentos felices junto a Mercedes, el crecimiento de mis hijos, la expansión del negocio, las inversiones, todo lo que había construido con esfuerzo y honestidad. Y tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le pedí que acelerara todos los trámites que habíamos estado preparando. También llamé a mi viejo amigo Fermín, con quien había trabajado en la primera tienda de materiales de construcción. Fermín siempre fue leal, trabajador, honesto. Se había jubilado hacía unos años, pero seguíamos en contacto. Él tiene un hijo, Alejandro, que trabaja como voluntario en un comedor comunitario en una zona marginada de la ciudad. Alejandro organiza también talleres para jóvenes en riesgo de exclusión, enseñándoles oficios para que puedan encontrar trabajo digno. Le pedí a Fermín que me pusiera en contacto con su hijo. Los siguientes días fueron de intensa actividad. Mientras Patricia y Ricardo creían que yo estaba resignado a ir a la residencia, yo estaba poniendo en marcha mi plan. Me reuní con Alejandro en un café cercano a la casa. Me contó sobre su trabajo en el comedor comunitario, sobre los jóvenes a los que ayudaba, sobre los sueños que tenía para ampliar el proyecto, pero que no podía realizar por falta de fondos. Me mostró fotos. Me presentó a algunos de los chicos que habían conseguido salir adelante gracias a su ayuda. Vi en sus ojos la misma pasión que yo tenía cuando comencé, el mismo deseo de construir algo significativo, de ayudar a los demás. También me reuní con mi abogado y mi contador. Les di instrucciones precisas sobre lo que quería hacer con mi patrimonio. Tenían que tener todo listo para el domingo siguiente, el día en que supuestamente me llevarían a la residencia de ancianos. Llegó el domingo. Patricia había preparado una comida especial, supuestamente como despedida antes de mi traslado a la residencia. Ricardo y su familia vinieron también. Todos actuaban con una fingida alegría, como si estuviéramos celebrando algo positivo. «Verás qué bien vas a estar, papá», decía Patricia. «La residencia tiene un jardín precioso y organizan excursiones, talleres de lectura». Ricardo añadía: «Y nosotros iremos a verte cada semana, te lo prometo». Yo los escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, dejándoles creer que había aceptado mi destino. Después del postre, cuando todos estaban tomando café, me levanté y pedí su atención. «Familia, antes de que me lleven a esa residencia que han elegido para mí, tengo algo importante que decirles y mostrarles». Mi tono era tranquilo pero firme. Todos me miraron, intrigados. «Como saben, desde que murió su madre he vivido con ustedes, Patricia. Y durante este tiempo he podido observar cómo me han ido retirando el cariño, el respeto, la consideración que un padre merece. Me han hecho sentir como una carga, como un estorbo en sus vidas». «Papá, eso no es justo», comenzó a decir Patricia, pero la interrumpí con un gesto. «Déjame terminar, por favor. Lo que ustedes no saben es que durante todos estos años he mantenido un secreto que ahora ha llegado el momento de revelar». Saqué de mi bolsillo un sobre y lo coloqué sobre la mesa. En este sobre hay un cheque por 7 millones de pesos. Sus ojos se abrieron como platos. Ricardo fue el primero en reaccionar, intentando tomar el sobre, pero lo detuve. «No tan rápido, hijo. Este dinero es parte de lo que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Inversiones en terrenos, acciones, ahorros. Un patrimonio que construí pensando en el futuro de esta familia, en tu futuro y en el de tus hijos». «Papá, ¿por qué nunca nos dijiste?»,
comenzó Patricia visiblemente sorprendida. ¿Por qué no se los dije? Quizás porque quería ver si el cariño que me tenían era genuino, no condicionado por lo que pudieran heredar de mí. Y me temo que he tenido mi respuesta en estos últimos años, especialmente en este último mes. Tomé el sobre de nuevo. Este cheque iba a ser para ustedes, para que lo repartieran como consideraran justo. Pero ahora tengo otros planes para él. Saqué un encendedor de mi bolsillo y ante sus miradas atónitas prendí fuego al sobre con el cheque dentro. «Papá, ¿qué haces?», gritó Ricardo intentando apagar el fuego, pero ya era tarde. El cheque se consumió en cuestión de segundos. «Esto es solo una pequeña parte de lo que tengo, hijos míos. El resto, que es una cantidad considerablemente mayor, ya no será para ustedes. Mi abogado tiene instrucciones precisas sobre qué hacer con mi patrimonio cuando yo no esté. Y les aseguro que ustedes no son los principales beneficiarios». La expresión en sus rostros era indescriptible, una mezcla de sorpresa, codicia, arrepentimiento tardío y rabia. Ricardo fue el primero en explotar. «No puedes hacernos esto. Somos tus hijos. Ese dinero nos pertenece». «No, Ricardo. Ese dinero me pertenece a mí. Yo lo gané con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi visión, y yo decido a quién dejárselo». Me dirigí a la puerta de entrada donde había dejado mi maleta preparada. «Por cierto, no será necesario que me lleven a ninguna residencia. Tengo un departamento esperándome, un lugar que he comprado para mí, donde viviré mis últimos años con dignidad y rodeado de personas que me respetan por lo que soy, no por lo que tengo». La confusión en sus rostros era total. Patricia, siempre más emotiva que su hermano, comenzó a llorar. «Papá, por favor, no te vayas así. Podemos hablar, arreglar las cosas. Ya es tarde para eso, hija. Han tenido años para tratarme como el padre que siempre fui para ustedes. Años para demostrarme que el amor y el respeto que les enseñé no eran palabras vacías, pero eligieron otro camino». Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. «Les deseo lo mejor, de verdad. Y espero que esta lección les sirva para valorar lo que realmente importa en la vida. No es el dinero, ni las posesiones. Es el amor verdadero, la lealtad, el respeto». Salí de la casa sin mirar atrás. Afuera me esperaba un taxi que me llevaría a mi nuevo hogar, un departamento modesto pero cómodo en una zona tranquila de la ciudad. Y también me esperaba mi nueva vida. Una vida que había decidido dedicar a ayudar a quienes realmente lo merecían. Han pasado 3 meses desde ese día. Mi vida ha cambiado por completo. El departamento donde vivo ahora es pequeño pero acogedor, con una terraza donde tengo plantas y donde disfruto del sol por las mañanas. Cerca hay un parque donde voy a caminar todos los días y he conocido a otros jubilados con los que me reúno para jugar dominó o simplemente charlar. Pero lo más importante es el proyecto en el que estoy involucrado. Alejandro, el hijo de mi amigo Fermín, me ha integrado en su equipo del comedor comunitario. 3 días a la semana voy allí a ayudar. A veces cocino, otras veces organizo la despensa, otras doy clases de matemáticas básicas a los chicos que vienen después de la escuela. He donado una parte importante de mi dinero para ampliar las instalaciones y crear talleres de formación profesional. Carpintería, electricidad, plomería, informática, oficios que pueden dar a estos jóvenes la oportunidad de un futuro mejor. El resto de mi patrimonio está en un fideicomiso que mi abogado administra según mis instrucciones. Una parte se destina a becas para jóvenes sin recursos que quieren estudiar pero no tienen medios. Otra parte va a un fondo para microcréditos destinados a mujeres emprendedoras de zonas marginadas para que puedan iniciar pequeños negocios y ser independientes económicamente. Y una última parte, la más pequeña, se reserva para mis gastos personales y para una eventualidad médica. Y mis hijos,
Bueno, les he dejado algo, no podía desheredarlos completamente a pesar de todo. Cada uno recibirá, cuando yo falte, la cantidad simbólica de 1,000 pesos, junto con una carta donde les explico por qué tomé esta decisión. Espero que para entonces hayan entendido la lección que quise darles. Ricardo ha intentado contactarme varias veces. Al principio eran llamadas furiosas, exigiendo que rectificara mi decisión, amenazando con demandarme, lo cual es inútil. Todo está perfectamente legal. Luego fueron llamadas más conciliadoras, intentando apelar a mi sentido de familia, a mi responsabilidad como padre. Últimamente han sido mensajes casi suplicantes, reconociendo que se equivocó, que me extraña, que quiere recuperar a su padre. No he respondido a ninguno de ellos, no por rencor, sino porque necesito tiempo para sanar, para perdonar de verdad. Patricia también ha intentado acercarse. Vino a verme una vez, con lágrimas en los ojos, diciendo que se sentía terrible por cómo me habían tratado. Le dije que la perdonaba, pero que necesitaba tiempo y espacio. Le pedí que respetara mi decisión de vivir esta etapa de mi vida a mi manera. Se fue triste, pero creo que entendiendo un poco mejor. En cuanto a mis nietos, con ellos sí mantengo contacto. No son responsables de las decisiones de sus padres. A veces vienen a visitarme. Les preparo la comida que les gusta. Les escucho hablar de sus cosas, de sus sueños. Intento transmitirles los valores que siempre fueron importantes para mí. El respeto, la honestidad, el trabajo duro, la generosidad. Quizás ellos aprendan lo que sus padres olvidaron. Hoy, mientras escribo esto, me siento en paz. No fue fácil tomar la decisión que tomé. No fue fácil romper con lo establecido, con lo que se espera de un padre, de un abuelo. Pero era necesario, no solo por mí, sino también por ellos. A veces el amor más verdadero se demuestra con firmeza, con una lección dura pero necesaria. ¿Qué hubiera pensado Mercedes de todo esto? A veces me lo pregunto. Ella siempre fue más comprensiva, más paciente que yo. Quizás habría intentado una reconciliación más pronta, pero también era justa, y no creo que hubiera aprobado la forma en que nuestros hijos me trataron. En el fondo, creo que entendería por qué hice lo que hice. Ahora, cada mañana, cuando me levanto, miro por la ventana y agradezco por un día más de vida, por la oportunidad de seguir siendo útil, de seguir aprendiendo, de seguir amando. Ya no hay amargura en mi corazón, solo la satisfacción de haber actuado según mis principios, de haber defendido mi dignidad hasta el final. La semana pasada ocurrió algo interesante. Estaba en el comedor comunitario, ayudando a servir la comida, cuando entró un hombre joven, de unos 30 años. Tenía aspecto cansado pero digno, como alguien que está pasando por momentos difíciles, pero no se rinde. Se acercó a la mesa donde yo estaba sirviendo y me miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «¿Don Rigoberto? ¿Es usted don Rigoberto Mendoza?», me preguntó. Me sorprendió que supiera mi nombre. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» «Usted no me recuerda, pero yo a usted sí. Hace muchos años, cuando yo era un niño, mi padre trabajaba en una de sus tiendas de materiales de construcción. Se llamaba Ernesto Ramírez. El nombre me sonó familiar. Recordé a un empleado leal, trabajador, que había estado con nosotros durante años. Claro que recuerdo a tu padre, un hombre excelente, muy responsable. Mi padre enfermó gravemente hace 15 años, ¿recuerda? No podía seguir trabajando. Entonces todo encajó en mi memoria. Ernesto había desarrollado una enfermedad degenerativa que lo dejó incapacitado para trabajar. Sí, lo recuerdo. Una situación muy triste. Lo que usted quizás no sepa es que, cuando mi padre tuvo que dejar de trabajar, usted no solo le dio su liquidación completa, sino que siguió pagándole su sueldo durante 2 años más, hasta que consiguió su pensión por invalidez. Asentí. Era cierto, lo había hecho.
Ernesto había sido un empleado ejemplar durante más de 10 años. No podía dejarlo desamparado cuando más lo necesitaba. Ese dinero nos salvó, don Rigoberto. Éramos 5 hermanos. Mi madre no trabajaba porque cuidaba de mi padre y sin ese ingreso habríamos perdido nuestra casa, habríamos tenido que dejar la escuela. Se le quebró la voz. Gracias a usted, todos pudimos terminar nuestros estudios. Yo soy ingeniero ahora, mis hermanas son maestras, mi hermano menor está en la universidad. Me sentí conmovido. No esperaba este reconocimiento, esta gratitud después de tantos años. Hice lo que cualquier persona decente hubiera hecho, muchacho. Tu padre se lo merecía. No, don Rigoberto, no cualquiera lo habría hecho, y es por eso que estoy aquí. He oído que está usted involucrado en este proyecto comunitario, y quiero ayudar. Quiero devolver algo de lo que usted hizo por mi familia. Desde ese día, Héctor, así se llama el hijo de Ernesto, viene 2 veces por semana a dar clases de matemáticas y física a los jóvenes del centro. También ha conseguido que la empresa de ingeniería donde trabaja done equipos informáticos para el taller de computación. Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿verdad? Un acto de generosidad que realicé hace muchos años, sin esperar nada a cambio, regresa ahora multiplicado. Y así es como vivo ahora, amigo que me estás leyendo, rodeado no de lujos materiales, sino de la riqueza del afecto sincero, del respeto ganado no por lo que tengo, sino por lo que doy, por lo que soy. He encontrado una nueva familia en las personas del comedor comunitario, en los jóvenes a los que ayudamos, en los vecinos de mi nuevo barrio que me saludan cada mañana, en los jubilados con los que comparto historias en el parque. Me arrepiento de la decisión que tomé aquel domingo cuando quemé el cheque frente a mis hijos y les anuncié que ya no serían mis principales herederos. No, no me arrepiento. Fue doloroso, sí, pero necesario. A veces el amor más grande se demuestra con una lección dura, con un gesto que sacude y despierta. Quizás algún día, cuando yo ya no esté, mis hijos entiendan que lo que hice fue por amor, no por venganza, que quise enseñarles que el respeto no se compra, que la dignidad no tiene precio, que el cariño verdadero se demuestra en los momentos difíciles, no solo en los buenos. Si hay algo que he aprendido en mis 74 años de vida, es que nunca es tarde para cambiar, para empezar de nuevo, para rectificar el rumbo. Siempre hay tiempo para construir algo nuevo, algo mejor. Y si mi historia sirve para que alguien valore más a sus padres o abuelos, para que alguien reconsidere cómo trata a los mayores de su familia, entonces todo habrá valido la pena. Ahora te pregunto a ti, que has leído mi historia, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Crees que tomé la decisión correcta? Y dime, ¿desde qué ciudad me estás leyendo? Me gustaría saber que mis palabras han llegado lejos, que quizás han tocado algún corazón, que tal vez han plantado una semilla de reflexión en alguien. Aquí termino mi relato, amigo invisible. Gracias por escucharme, por acompañarme en este recorrido por mi vida. Que Dios te bendiga y te guíe siempre por el camino del amor verdadero y el respeto mutuo.